Un poderoso millonario ridiculiza a su niñera en público, pero al llegar temprano a su mansión, se encuentra con una revelación que lo deja sin palabras. Andrés, acostumbrado a tener el control de cada aspecto de su vida, veía a todos a su alrededor como piezas de un tablero que debía mover a su antojo. Fabiana, la niñera de sus hijos, era una más de esas piezas, alguien que consideraba inferior y prescindible. Una tarde, mientras se encontraba en un centro comercial de lujo, Andrés vio a Fabiana en una tienda infantil. Ella estaba allí con los dos hijos pequeños de Andrés, buscando ropa para ellos como parte de su trabajo. Andrés, quien había tenido un mal día, no dejó pasar la oportunidad de hacer sentir su poder y autoridad. Se acercó a Fabiana con una mirada severa, con la frente fruncida y los labios apretados. «¿Qué haces aquí perdiendo el tiempo?», preguntó, con un tono tan helado que llamó la atención de varios clientes cercanos. Fabiana, con las mejillas ruborizadas por la vergüenza y la sorpresa, intentó mantener la calma. «Señor Andrés, estoy comprando la ropa que me pidió para los niños. Quedaban pocos días de descuento, así que pensé que era buena idea». Andrés la interrumpió con un gesto brusco, agitando la mano como si apartara una molestia. «¿Descuentos? No necesito que cuides mi dinero, Fabiana. ¿Qué te hace pensar que puedes tomar decisiones por mí? Si te pagara para pensar, te contrataría para algo más, no como niñera». Las palabras de Andrés resonaron con fuerza, y el tono humillante de su voz fue imposible de ignorar para quienes estaban alrededor. Fabiana agachó la cabeza, conteniendo las lágrimas, mientras los niños miraban confundidos. El millonario se dirigió a su coche con la sensación de que había dejado todo claro, como si ridiculizar a Fabiana fuera una forma de reafirmar su superioridad. No obstante, el día seguía cargado de tensiones para él, con reuniones importantes y decisiones por tomar. Se dirigió a una cita en la ciudad, pero, por alguna razón, los eventos del día lo hacían sentirse incómodo. Esa tarde, mientras esperaba a que lo recibieran en una reunión con sus socios, algo lo hizo cambiar de planes. Su asistente le informó que la cita se había cancelado, dándole unas horas libres que Andrés no esperaba tener. «¿Qué hago ahora?», pensó, y decidió regresar temprano a su mansión, algo que no hacía a menudo. Cuando Andrés llegó, la casa estaba inusualmente tranquila. No había ruido de los niños jugando ni el ajetreo de los empleados domésticos que solía ver al final de la tarde. Se adentró en el interior con paso firme, recorriendo los amplios pasillos con la intención de descansar un poco antes de retomar sus compromisos. Sin embargo, al acercarse a una de las salas del ala este, escuchó una conversación que lo hizo detenerse. Las voces venían de una habitación cercana, una que pocas veces visitaba. Andrés reconoció la voz suave de Fabiana, pero lo que más lo sorprendió fue el contenido de lo que estaba diciendo. «Yo sé que a veces tu papá parece muy duro», decía Fabiana en un tono cálido y comprensivo, «pero eso no significa que no los quiera. Él tiene muchas responsabilidades, y aunque a veces parezca que no lo demuestra, ustedes son lo más importante para él». Andrés sintió que algo se removía dentro de él al escuchar esas palabras. No era solo lo que Fabiana decía, sino cómo lo decía. Era un tipo de cariño que él mismo rara vez se permitía expresar. Mientras se asomaba un poco más, la vio sentada en el suelo con sus dos hijos, leyéndoles. Los niños estaban absortos, con los ojos grandes y curiosos, escuchando cada palabra con atención. «¿Y por qué no nos dice que nos quiere?», preguntó su hijo mayor, con la inocencia de quien no comprende las complejidades del mundo adulto. Fabiana sonrió con ternura. «Algunas personas tienen formas distintas de demostrar amor. Quizá no lo diga tanto con palabras, pero en lo que hace por ustedes está su cariño, cuando trabaja duro, cuando se preocupa porque tengan todo lo que necesitan. A veces hay que mirar más allá de lo que se dice». Andrés, desde la puerta entreabierta, sintió un nudo en la garganta. La revelación lo golpeó como una bofetada. No era consciente del impacto que su frialdad tenía en sus propios hijos ni de la distancia emocional que había creado entre ellos. Y lo más sorprendente de todo fue darse cuenta de que Fabiana, a quien había ridiculizado horas antes, estaba llenando ese vacío que él había dejado. Se quedó allí, inmóvil, observando la escena que jamás hubiera imaginado. No podía creer que la misma mujer a la que había menospreciado en público estaba haciendo más por sus hijos de lo que él mismo había hecho en meses, quizás años. Sintió una mezcla de culpa y vergüenza. Sin embargo, algo dentro de Andrés comenzó a cambiar en ese preciso momento,
sus valores, sus prioridades, su forma de ver a las personas. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió de la casa tan sigilosamente como había entrado, dejándolos a todos sin notar su presencia. Mientras conducía lejos de la mansión, una nueva sensación de incomodidad lo invadía. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, Andrés se diera cuenta de lo mucho que había ignorado, no solo en su vida personal, sino en su humanidad. En ese momento, entendió que había cosas que no podían seguir como estaban. Al día siguiente, Andrés llegó a la mansión más temprano de lo habitual. Esta vez no había enfado ni prepotencia en su andar, solo una determinación silenciosa. Lo que había presenciado el día anterior aún lo perseguía, y ahora estaba decidido a enfrentarlo. Cuando entró a la sala, Fabiana estaba organizando algunos juguetes mientras los niños jugaban en el jardín. Ella levantó la vista y lo miró, algo sorprendida de verlo tan temprano, pero su expresión era neutra, profesional. Fabiana, necesito hablar contigo, dijo Andrés, sin el tono áspero de antes. La joven asintió, aunque algo nerviosa, esperando lo peor. Andrés respiró hondo, y lo que dijo a continuación la dejó sin palabras, tanto como él mismo había quedado el día anterior. Lo que hiciste ayer con mis hijos, lo que les dijiste, cómo los cuidaste, me hizo darme cuenta de algo que he ignorado durante mucho tiempo. Culparme por cómo te traté ayer y por cómo te he tratado desde que trabajas aquí. ¿Me equivoqué? Fabiana parpadeó, sorprendida por la sinceridad de las palabras de Andrés. Señor, yo solo hago mi trabajo, intentó decir, pero Andrés la interrumpió suavemente. No, Fabiana. Haces mucho más que eso. Eres mucho más de lo que he visto, y es hora de que empiece a valorarlo. Lo inesperado de la disculpa dejó a Fabiana sin palabras. Nunca había esperado que su jefe, un hombre frío y distante, llegara a reconocer su esfuerzo, mucho menos a disculparse por su comportamiento. Los días siguientes fueron diferentes. Andrés ya no la trataba con indiferencia ni con esa superioridad que la hacía sentir pequeña. Algo en él había cambiado. Y aunque no lo demostraba abiertamente, había una leve suavidad en su actitud que antes no estaba. Fabiana seguía con su trabajo, siempre cuidadosa y dedicada a los niños, pero ahora las pequeñas sonrisas de Andrés y los ocasionales comentarios amables la hacían sentir que algo bueno estaba creciendo entre ellos, una relación de respeto que nunca antes habían tenido. A pesar de esto, había una sensación latente en el ambiente, una tensión que Fabiana no lograba descifrar. Era como si, aunque las cosas parecían haber mejorado, había algo más por venir. Una mañana soleada, Andrés decidió tomarse el día libre, algo que sorprendió a todo el personal de la casa. Desde que Fabiana trabajaba allí, nunca lo había visto relajarse por completo, siempre estaba en su despacho o en reuniones. Ese día, sin embargo, se unió a sus hijos en el jardín, algo que no ocurría desde hacía muchísimo tiempo. «Papá, ¿vas a jugar con nosotros hoy?», preguntó el más pequeño, con una mezcla de emoción y sorpresa. Andrés le dijo que sí, y por primera vez en años se sentó en el césped junto a ellos. Fabiana, observando desde la ventana, no pudo evitar sonreír. Ver a Andrés dejar de lado su traje y su actitud severa para estar con sus hijos era algo que nunca había esperado. Los niños, acostumbrados a su ausencia, parecían un poco cautelosos al principio, pero pronto se lanzaron a jugar con él, riendo y corriendo por el jardín durante horas. Andrés fue un hombre completamente diferente ese día. Fabiana se encargó de prepararles un almuerzo sencillo y lo llevó al jardín. Pero cuando llegó con la bandeja, algo ocurrió que la hizo detenerse. Andrés, que estaba riendo junto a sus hijos, se quedó en silencio por un momento, observándolos como si los estuviera viendo de verdad por primera vez en mucho tiempo. Era una mirada de reflexión, de profunda introspección, como si algo en él se hubiera abierto de repente. No sabía lo felices que podíamos ser juntos, murmuró Andrés, casi para sí mismo. Pero Fabiana, que estaba cerca, lo escuchó. Esa simple frase, dicha en un tono tan bajo, contenía más emociones de las que Fabiana hubiera imaginado de un hombre como él. Pasaron algunas semanas, y Andrés comenzó a involucrarse más en la vida de sus hijos. Aunque su trabajo seguía ocupando gran parte de su tiempo, trataba de estar más presente en momentos importantes. Fabiana notó el cambio en los niños también, sus sonrisas eran más amplias y sus días más alegres. La casa, que antes parecía solo un lugar de paso para Andrés, ahora empezaba a sentirse como un verdadero hogar. No obstante,
A pesar de estos cambios positivos, Fabiana sabía que Andrés seguía luchando con sus propios demonios internos. Había algo en su mirada que reflejaba un peso invisible que parecía cargar consigo, y aunque no lo mencionaba, ella lo notaba. Una tarde, mientras Fabiana estaba sentada en la cocina revisando los deberes de los niños, Andrés se acercó con una taza de café. Era algo extraño para él, que usualmente estaba ocupado en su despacho o en reuniones. Se sentó en la mesa frente a ella, observando cómo interactuaba con los niños, pero no dijo nada al principio. Después de unos minutos, habló. ¿Alguna vez te has sentido atrapada en una vida que no es lo que esperabas? Preguntó Andrés. Fabiana levantó la vista, sorprendida por la pregunta tan directa. No era el tipo de conversación que esperaba tener con su jefe, pero algo en su tono la hizo saber que esta vez estaba hablando desde el corazón. Creo que todos, en algún momento, nos sentimos así, respondió Fabiana con cautela. Pero depende de lo que hagas con esa sensación. Si solo la ignoras, te consume. Si la enfrentas, quizás encuentres un camino diferente. Andrés asintió, pensando en sus palabras. Es curioso. Tengo todo lo que se supone que alguien debería querer: dinero, éxito, poder. Pero siempre he sentido que me falta algo, algo esencial. Fabiana lo miró. No era fácil ver a Andrés vulnerable, y mucho menos hablar de sus sentimientos de esa manera. Pero sabía que, detrás de todo ese poder y control, había un hombre que, al igual que muchos otros, estaba buscando algo más profundo, algo que el dinero no podía comprar. Creo que eso es algo que solo tú puedes encontrar, dijo Fabiana suavemente. El dinero puede darte muchas cosas, pero no puede darte paz ni felicidad. A veces, solo necesitas detenerte un momento y preguntarte qué es lo que realmente quieres de la vida. Andrés se quedó en silencio, mirando la taza de café entre sus manos. No respondió de inmediato, pero Fabiana supo que sus palabras habían tocado algo dentro de él. En los días siguientes, Andrés empezó a hacer pequeños cambios. No eran grandes gestos, pero para alguien tan rígido como él eran significativos. Comenzó a pasar más tiempo con sus hijos, a escuchar más a las personas a su alrededor e incluso empezó a abrirse más con Fabiana. No era algo que sucediera de la noche a la mañana, pero poco a poco la distancia entre ellos se iba reduciendo. Una noche, mientras Fabiana se disponía a marcharse después de un largo día de trabajo, Andrés la detuvo en la puerta. Fabiana, quería agradecerte, dijo con un tono más suave de lo habitual. Ella lo miró sorprendida. ¿Agradecerme? ¿Por qué? Por todo. Por cuidar de mis hijos, por soportar mi comportamiento y por ayudarme a ver lo que realmente importa. Fabiana sonrió levemente, algo incómoda pero agradecida por sus palabras. No tiene que agradecerme, señor Andrés. Solo hago mi trabajo. Sí, pero haces mucho más que eso. Has cambiado esta casa, y no sé si alguna vez te lo dije, pero me has cambiado a mí también. Antes de que Fabiana pudiera responder, Andrés la sorprendió con una pregunta que no esperaba. ¿Te gustaría cenar aquí con nosotros? No como empleada, sino como alguien que es parte de esta familia. Fabiana se quedó sin palabras. Nunca se había imaginado que Andrés llegaría a hacerle una propuesta así. Era la primera vez que la veía como algo más que una simple niñera, y aunque sabía que su lugar era diferente, la invitación la llenó de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Estaré encantada de hacerlo, respondió Fabiana finalmente. Andrés asintió, satisfecho con su respuesta. La cena del día siguiente fue un acontecimiento especial. No era un evento formal ni ostentoso como los que Andrés solía organizar para sus socios o amigos. Era una cena íntima, solo con él, sus hijos y Fabiana. Los niños estaban emocionados, y Fabiana se sentía extrañamente cómoda. A medida que la noche avanzaba, Andrés compartió anécdotas que nunca antes había contado. Habló de su infancia, de sus luchas para llegar a donde estaba. Y aunque no era un hombre que compartiera fácilmente, esa noche parecía más abierto de lo habitual. Fabiana escuchaba con atención, sintiendo que por primera vez conocía al verdadero Andrés, no al millonario frío y distante, sino al hombre detrás de todo. La cena terminó con risas, algo inusual en la mansión. Cuando los niños se fueron a dormir, Fabiana se despidió. Mientras salía de la casa, no pudo evitar sonreír al pensar en lo mucho que habían cambiado las cosas en tan poco tiempo. Sin embargo, mientras se alejaba, una pregunta seguía rondando en su mente:
¿Este cambio en Andrés sería permanente o todo volvería a ser como antes? No lo sabía, pero algo en su interior le decía que aún faltaba mucho por descubrir. Los días en la mansión transcurrían con una extraña mezcla de calma y tensión. Fabiana seguía cumpliendo con sus labores, pero no podía dejar de notar que algo había cambiado en Andrés. Aunque había hecho un esfuerzo por ser más cercano con sus hijos y con ella, una sombra oscura parecía seguirlo a donde fuera. Había algo que aún no había salido a la luz, y Fabiana, aunque no lo decía, lo sentía profundamente. Una tarde, mientras preparaba la merienda de los niños, escuchó pasos en el pasillo. Andrés había llegado temprano, algo que se estaba volviendo cada vez más frecuente. Pero esa tarde su expresión era más seria que de costumbre, y su mirada estaba perdida, como si cargara un peso que no podía dejar de lado. Sin decir una palabra, se sentó en la cocina, mirando el café que Fabiana había preparado. ¿Todo está bien, señor?, preguntó Fabiana con un tono suave, aunque sabía que algo claramente no estaba bien. Andrés levantó la vista, mirando a los ojos de Fabiana, y por un momento pareció que estaba a punto de decir algo, pero luego volvió a bajar la mirada. Había algo en su silencio, algo que parecía contener una historia no contada. Después de unos minutos, Andrés finalmente habló con una voz apagada, casi derrotada. Siempre me preguntaste por qué era tan difícil, por qué actuaba como lo hacía. Fabiana lo miró sorprendida. No esperaba que él trajera ese tema a la conversación, pero se quedó en silencio, esperando a que él continuara. Mi relación con mis padres era complicada, por decirlo de alguna manera. Andrés hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Mi padre siempre fue un hombre duro, muy similar a lo que yo era hasta hace poco. Él no mostraba afecto ni creía en debilidades. Para él, la vida era una competencia, y si no ganabas, no merecías nada. Fabiana lo escuchaba en silencio, notando cómo cada palabra parecía pesar más que la anterior. Andrés nunca hablaba de su familia, y esto era claramente una parte de él que había mantenido enterrada durante mucho tiempo. Crecí en un ambiente donde el cariño y el afecto no existían. Mi madre era una mujer sumisa, siempre haciendo lo que mi padre le ordenaba. Y yo quería su aprobación y su respeto. Quería que se sintiera orgulloso de mí, pero nada de lo que hacía era suficiente. Si no era el mejor, si no destacaba, sencillamente no existía. Entonces crecí con esa mentalidad. Solo importan los resultados, el éxito y el poder. Andrés se detuvo, tomando un sorbo de su café, como si necesitara algo para aliviar el nudo que se formaba en su garganta. Fabiana, por su parte, sintió una punzada en el pecho, entendiendo un poco más de lo que había detrás de ese hombre frío y distante. Así fue mi vida, hasta que conocí a ella. Andrés dijo la última palabra con un tono de amargura evidente. Mi esposa, Laura. El nombre de su esposa cayó como una piedra en el aire denso y pesado. Fabiana había oído hablar de ella, pero solo en rumores, ya que nadie en la casa mencionaba su nombre desde que se había ido. Nos conocimos cuando éramos jóvenes. Ella era hermosa, encantadora, y me hacía sentir como si, por primera vez, tuviera algo que mi padre no podía controlar. Me casé con ella pensando que finalmente había encontrado a alguien que me completaba, pero estaba equivocado. Fabiana mantuvo el silencio, sabiendo que Andrés necesitaba desahogarse. No lo había visto tan vulnerable antes y aunque no lo mostraba, Fabiana sentía que cada palabra le estaba arrancando una parte de sí mismo. Laura me engañó. Estaba conmigo, pero su corazón nunca lo estuvo. Siempre fue una mujer ambiciosa, y cuando conoció a alguien que le ofrecía más, no dudó en abandonarme. Se fue llevándose todo lo que yo pensaba que era mi vida. Me dejó vacío, y en ese momento decidí que no volvería a dejar que nadie me hiriera de nuevo. Andrés apretó los puños sobre la mesa. Desde entonces, me convertí en lo que soy, frío y distante. El poder y el control eran lo único que me quedaba, y me aseguré de nunca depender emocionalmente de nadie. Fabiana entendió que Andrés no era simplemente un hombre arrogante y distante, sino alguien profundamente herido, que había sufrido traiciones que lo habían endurecido. Y aunque eso no justificaba su comportamiento pasado, le daba sentido. Señor Andrés, dijo Fabiana, eligiendo sus palabras con cuidado, todos hemos pasado por momentos difíciles, pero eso no define quiénes somos para siempre. Usted tiene la oportunidad de cambiar, no solo por usted, sino por sus hijos. Ellos lo necesitan.
Andrés miró a Fabiana con una mezcla de sorpresa y gratitud. No estaba acostumbrado a que alguien hablara con tanta franqueza con él y mucho menos a que lo entendiera tan profundamente. Fabiana, no sé si puedo cambiar completamente. A veces siento que ya es demasiado tarde para mí. No creo que sea tarde para nadie, respondió ella con firmeza. Mire lo que ha hecho en estos últimos días. Ha estado más presente con sus hijos y ha mostrado otra parte de usted que, créame, ellos han notado. Tal vez no lo digan en voz alta, pero están felices de tenerlo cerca. Andrés bajó la cabeza, considerando las palabras de Fabiana. La verdad era que, aunque su vida siempre había sido controlada por el poder y el éxito, en los últimos días había sentido algo diferente, algo que no había sentido en años, la posibilidad de que podía ser más que ese hombre rígido y frío. «Es cierto», murmuró Andrés. «Mis hijos no merecen el padre que he sido. No quiero que ellos crezcan como yo lo hice, sin sentir amor o comprensión». Fabiana lo miró con ternura. Por primera vez desde que lo conocía, sentía que Andrés estaba abriendo su corazón, permitiendo que alguien más viera las grietas en su armadura. «Entonces empiece hoy. No espere a que sea demasiado tarde. Aún tiene tiempo de ser el padre que ellos necesitan y el hombre que usted realmente quiere ser». Andrés asintió, pero sus ojos aún reflejaban indicios de duda. El camino hacia el cambio no sería fácil, y él lo sabía. Pero Fabiana había plantado una semilla y una pequeña chispa de esperanza que lo impulsaba a intentarlo. «Gracias, Fabiana», dijo Andrés con una sinceridad que ella nunca había escuchado antes. «No sé qué habría hecho sin ti en esta casa. Has sido más que una niñera para mis hijos, me has ayudado más de lo que te imaginas». La cena terminó con risas, algo inusual en la mansión. Cuando los niños se fueron a dormir, Fabiana se despidió. Mientras salía de la casa, no pudo evitar sonreír al pensar en lo mucho que habían cambiado las cosas en tan poco tiempo. Sin embargo, mientras se alejaba, una pregunta seguía rondando en su mente: ¿este cambio en Andrés sería permanente o todo volvería a ser como antes? No lo sabía, pero algo en su interior le decía que aún faltaba mucho por descubrir. Los días en la mansión transcurrían con una extraña mezcla de calma y tensión. Fabiana seguía cumpliendo con sus labores, pero no podía dejar de notar que algo había cambiado en Andrés. Aunque había hecho un esfuerzo por ser más cercano con sus hijos y con ella, una sombra oscura parecía seguirlo a donde fuera. Había algo que aún no había salido a la luz, y Fabiana, aunque no lo decía, lo sentía profundamente. Una tarde, mientras preparaba la merienda de los niños, escuchó pasos en el pasillo. Andrés había llegado temprano, algo que se estaba volviendo cada vez más frecuente. Pero esa tarde su expresión era más seria que de costumbre, y su mirada estaba perdida, como si cargara un peso que no podía dejar de lado. Sin decir una palabra, se sentó en la cocina, mirando el café que Fabiana había preparado. «¿Todo está bien, señor?», preguntó Fabiana con un tono suave, aunque sabía que algo claramente no estaba bien. Andrés levantó la vista, mirando a los ojos de Fabiana, y por un momento pareció que estaba a punto de decir algo, pero luego volvió a bajar la mirada. Había algo en su silencio, algo que parecía contener una historia no contada. Después de unos minutos, Andrés finalmente habló con una voz apagada, casi derrotada. «Siempre me preguntaste por qué era tan difícil, por qué actuaba como lo hacía». Fabiana lo miró sorprendida. No esperaba que él trajera ese tema a la conversación, pero se quedó en silencio, esperando a que él continuara. «Mi relación con mis padres era complicada, por decirlo de alguna manera». Andrés hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Mi padre siempre fue un hombre duro, muy similar a lo que yo era hasta hace poco. Él no mostraba afecto ni creía en debilidades. Para él, la vida era una competencia, y si no ganabas, no merecías nada». Fabiana lo escuchaba en silencio, notando cómo cada palabra parecía pesar más que la anterior. Andrés nunca hablaba de su familia, y esto era claramente una parte de él que había mantenido enterrada durante mucho tiempo. «Crecí en un ambiente donde el cariño y el afecto no existían. Mi madre era una mujer sumisa, siempre haciendo lo que mi padre le ordenaba. Y yo quería su aprobación y su respeto. Quería que se sintiera orgulloso de mí, pero nada de lo que hacía era suficiente. Si no era el mejor, si no destacaba, sencillamente no existía. Entonces crecí con esa mentalidad: solo importan los resultados, el éxito y el poder». Andrés se detuvo, tomando un sorbo de su café,
como si necesitara algo para aliviar el nudo que se formaba en su garganta. Fabiana, por su parte, sintió una punzada en el pecho, entendiendo un poco más de lo que había detrás de ese hombre frío y distante. Así fue mi vida, hasta que conocí a ella. Andrés dijo la última palabra con un tono de amargura evidente. Mi esposa, Laura. El nombre de su esposa cayó como una piedra en el aire denso y pesado. Fabiana había oído hablar de ella, pero solo en rumores, ya que nadie en la casa mencionaba su nombre desde que se había ido. Nos conocimos cuando éramos jóvenes. Ella era hermosa, encantadora, y me hacía sentir como si, por primera vez, tuviera algo que mi padre no podía controlar. Me casé con ella pensando que finalmente había encontrado a alguien que me completaba, pero estaba equivocado. Fabiana mantuvo el silencio, sabiendo que Andrés necesitaba desahogarse. No lo había visto tan vulnerable antes y aunque no lo mostraba, Fabiana sentía que cada palabra le estaba arrancando una parte de sí mismo. Laura me engañó. Estaba conmigo, pero su corazón nunca lo estuvo. Siempre fue una mujer ambiciosa, y cuando conoció a alguien que le ofrecía más, no dudó en abandonarme. Se fue llevándose todo lo que yo pensaba que era mi vida. Me dejó vacío, y en ese momento decidí que no volvería a dejar que nadie me hiriera de nuevo. Andrés apretó los puños sobre la mesa. Desde entonces, me convertí en lo que soy, frío y distante. El poder y el control eran lo único que me quedaba, y me aseguré de nunca depender emocionalmente de nadie. Fabiana entendió que Andrés no era simplemente un hombre arrogante y distante, sino alguien profundamente herido, que había sufrido traiciones que lo habían endurecido. Y aunque eso no justificaba su comportamiento pasado, le daba sentido. Señor Andrés, dijo Fabiana, eligiendo sus palabras con cuidado, todos hemos pasado por momentos difíciles, pero eso no define quiénes somos para siempre. Usted tiene la oportunidad de cambiar, no solo por usted, sino por sus hijos. Ellos lo necesitan. Andrés miró a Fabiana con una mezcla de sorpresa y gratitud. No estaba acostumbrado a que alguien hablara con tanta franqueza con él y mucho menos a que lo entendiera tan profundamente. Fabiana, no sé si puedo cambiar completamente. A veces siento que ya es demasiado tarde para mí. No creo que sea tarde para nadie, respondió ella con firmeza. Mire lo que ha hecho en estos últimos días. Ha estado más presente con sus hijos y ha mostrado otra parte de usted que, créame, ellos han notado. Tal vez no lo digan en voz alta, pero están felices de tenerlo cerca. Andrés bajó la cabeza, considerando las palabras de Fabiana. La verdad era que, aunque su vida siempre había sido controlada por el poder y el éxito, en los últimos días había sentido algo diferente, algo que no había sentido en años, la posibilidad de que podía ser más que ese hombre rígido y frío. Es cierto, murmuró Andrés. Mis hijos no merecen el padre que he sido. No quiero que ellos crezcan como yo lo hice, sin sentir amor o comprensión. Fabiana lo miró con ternura. Por primera vez desde que lo conocía, sentía que Andrés estaba abriendo su corazón, permitiendo que alguien más viera las grietas en su armadura. Entonces empiece hoy. No espere a que sea demasiado tarde. Aún tiene tiempo de ser el padre que ellos necesitan y el hombre que usted realmente quiere ser. Andrés asintió, pero sus ojos aún reflejaban indicios de duda. El camino hacia el cambio no sería fácil, y él lo sabía. Pero Fabiana había plantado una semilla y una pequeña chispa de esperanza que lo impulsaba a intentarlo. Gracias, Fabiana, dijo Andrés con una sinceridad que ella nunca había escuchado antes. No sé qué habría hecho sin ti en esta casa. Has sido más que una niñera para mis hijos, me has ayudado más de lo que te imaginas. Andrés dio un paso hacia adelante. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? La figura levantó la vista, revelando un rostro que, aunque mayor, aún conservaba rasgos familiares. Andrés, dijo la voz femenina, con una calma inquietante. Pensé que ya era hora de volver. Fabiana observó cómo el rostro de Andrés se endurecía, como si una parte de su pasado estuviera regresando para atormentarlo. No podía entender completamente lo que estaba pasando, pero la tensión en el aire era palpable. Laura, murmuró Andrés, con una mezcla de sorpresa y desconcierto. ¿Qué estás haciendo aquí? El nombre cayó como una bomba. Fabiana sintió como el aire se volvía más denso a su alrededor. Laura, la mujer que lo había traicionado y que había destrozado su corazón, estaba de vuelta. La figura, Laura, dio un paso adelante, cruzando el umbral de la puerta.
He vuelto por lo que es mío, dijo, mirando directamente a Andrés. Y no me iré hasta conseguirlo. El silencio que siguió fue tan pesado que Fabiana apenas pudo respirar. Las palabras de Laura resonaban en su cabeza, pero más que miedo, lo que sentía era una creciente confusión. Por otro lado, Andrés permaneció inmóvil. Sus pensamientos revoloteaban caóticamente mientras intentaba procesar lo que significaba su regreso, los recuerdos, el dolor, las traiciones, todo parecía haberse acumulado de golpe, como una tormenta inesperada. ¿Qué es lo que quieres, Laura? La voz de Andrés era fría, aunque bajo esa fachada Fabiana podía percibir la ansiedad creciendo en él. Los recuerdos y las emociones no tardaron en aflorar. Laura esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. He venido porque necesito que me escuches, Andrés. Lo que pasó entre nosotros, sé que lo que hice estuvo mal, pero no vine a justificarlo. Estoy aquí porque no me queda otra opción. Hizo una pausa, mirando a Fabiana con una mezcla de curiosidad y cautela, antes de volver su atención a Andrés. Estoy sola. Las cosas no salieron como pensé y no tengo a nadie más. Necesito tu ayuda. Las palabras golpearon a Andrés como una bofetada. El hombre que había logrado construir una coraza impenetrable durante tantos años se sintió despojado de nuevo, expuesto ante el pasado que tanto había intentado enterrar. Durante unos momentos no supo cómo reaccionar, pero segundos después recordó cada detalle de la traición de Laura, cómo lo había dejado en su peor momento y se había marchado con otro hombre. Había jurado que nunca más la dejaría entrar en su vida. Y ahora, allí estaba ella, buscando su apoyo. Fabiana lo observaba en silencio. Sabía que era un momento crítico para Andrés, pero también era consciente de que él había cambiado y ya no era el mismo hombre frío y distante de antes. Tenía miedo de que este reencuentro lo empujara de vuelta a esa oscuridad, pero confiaba en la persona en la que Andrés había empezado a convertirse. Laura, Andrés comenzó, temblando ligeramente. Tú fuiste quien decidió irse y quien rompió todo lo que teníamos. ¿Cómo esperas que simplemente te ayude ahora? Laura dejó caer la mirada, visiblemente afectada por sus palabras. Lo sé. No puedo pedir que me perdones ni siquiera que me entiendas. Solo sé que no tengo otro lugar a donde ir. Estoy desesperada. Hubo un largo silencio entre ellos. Fabiana, que hasta ese momento había permanecido en segundo plano, decidió intervenir. Se acercó a Andrés, apoyando suavemente su mano en su brazo. No tienes que tomar una decisión ahora, dijo en voz baja, tratando de calmarlo. Puedes tomarte tu tiempo. No dejes que la ansiedad o el dolor del pasado te nublen el juicio. Andrés la miró sorprendido por su serenidad en un momento tan complicado. Sus palabras eran sensatas y su toque reconfortante. Fabiana tenía razón, no necesitaba actuar de inmediato. Respiró hondo, tratando de calmar los latidos acelerados de su corazón. Puedes quedarte por un tiempo, dijo finalmente Andrés, dirigiéndose a Laura con tono controlado. Pero esto no significa que todo esté perdonado. Te ayudaré, pero habrá límites. Laura asintió en silencio, sabiendo que pedir más sería inútil. El primer paso estaba dado, aunque el camino por delante sería incierto. En los días que siguieron, la tensión que inicialmente llenaba la mansión fue disipándose, aunque no por completo. Fabiana estuvo siempre a su lado, siendo el pilar que Andrés necesitaba. Gracias a ella, él no cayó en la espiral de emociones que lo había consumido en otras circunstancias. Fabiana le recordaba, con su paciencia y comprensión, que ya no era el hombre amargado que Laura había dejado. Había crecido, había aprendido a abrirse y lo más importante, había encontrado en Fabiana una razón para seguir avanzando. Una tarde, mientras Andrés y Fabiana estaban en el jardín, los niños jugaban a su alrededor, llenando el aire con risas. Andrés la miraba en silencio, agradecido por todo lo que había hecho por él. Comprendió que era el momento de ser honesto con ella y de hablar sobre lo que sentía. Más que nada porque Andrés era consciente de que había llegado hasta allí gracias a ella y no podía seguir guardándose todo lo que estaba experimentando. Fabiana, comenzó Andrés, con un tono de voz suave pero cargado de emoción. Ella lo miró, un poco sorprendida por el tono serio de sus palabras. Dime, Andrés. Lo que sea. Él se acercó un poco más, sintiendo el peso de las palabras que estaban a punto de salir. Cuando llegaste a esta casa, todo era oscuridad para mí. No solo por lo que Laura me había hecho,
sino porque me había cerrado a todo y a todos. Pero tú trajiste luz a mi vida. Me hiciste ver que podía ser mejor y que no tenía que ser el hombre frío y distante que siempre había sido. Fabiana lo escuchaba en silencio, con los ojos ligeramente humedecidos. No sabía qué decir, pero las palabras de Andrés resonaban profundamente en su corazón. Me has dado tanto, Fabiana. No solo a mí, sino a mis hijos también. Nos devolviste la alegría que habíamos perdido y, por eso... Andrés hizo una pausa, tomando una profunda respiración. Me he dado cuenta de que te amo. Te amo más de lo que puedo expresar con palabras, y no quiero seguir escondiéndolo. Fabiana sintió un nudo en la garganta. No esperaba que Andrés fuera tan directo, pero lo que más la sorprendía era la sinceridad en sus ojos. Sabía que sus palabras eran verdaderas y que no había duda alguna en su corazón. Andrés continuó. Pero hay algo más, sacó una pequeña caja de su bolsillo, abriéndola con cuidado para revelar un anillo. Los ojos de Fabiana se abrieron con sorpresa. No podía creer lo que estaba viendo. La emoción en su pecho creció rápidamente y por un momento, sintió que el mundo se detenía. Fabiana, dijo Andrés, con una sonrisa temblorosa pero genuina. ¿Te casarías conmigo? No solo porque te amo, sino porque sé que juntos podemos seguir creciendo y ser mejores personas. Fabiana, con lágrimas en los ojos, asintió rápidamente, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Solo podía sonreír y abrazarlo con todas sus fuerzas, sintiendo que todo en su vida, y en la de ambos, había encontrado su lugar. La boda fue un evento íntimo, solo con las personas más cercanas. No fue una celebración ostentosa, pero sí llena de amor y significado. Laura, agradecida por la ayuda de Andrés, había decidido marcharse poco después de haber solucionado sus propios problemas. No había más rencor, solo entendimiento y, en cierta forma, redención. El verdadero poder no reside en la riqueza ni en el control, sino en la capacidad de reconocer nuestras debilidades, aprender de nuestras caídas y abrir el corazón al amor y al cambio. A veces, quienes menos esperamos son los que nos muestran el camino hacia nuestra mejor versión. La humildad, el respeto y la gratitud pueden transformar no solo a las personas, sino también la vida que las rodea. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó, dale like, comparte esta historia con alguien y suscríbete para seguir disfrutando de más relatos como este en Emociones Narradas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.